Bueno, buenos días a todos, autoridades nacionales, señor ministro, candidatos a la presidencia de la República, académicos, antiguos alumnos, señoras y señores. Un gusto recibirlos en esta casa que ya es como un segundo hogar para muchos de los eventos de la academia. Ustedes saben que la Academia Nacional de Economía tiene más de 65 años y hace unos 7 años fundó un centro de análisis y propuestas que se llama Faros y que ha hecho ya 6 trabajos, este es el 7º, uno sobre empresas del Estado y gobernabilidad y gobernanza de las empresas del Estado, justamente hecho con el IEM. El segundo, nuevos acuerdos comerciales con el Pacífico, que lo hicimos con la Universidad de la República, un equipo liderado por Marcelo Ayán, que ya pasó el aviso que el 21 tenemos en la parte 2, que es el CPTPP, porque ahora se retira a Estados Unidos y Uruguay está golpeando la puerta, así que hay que analizar cuánto vamos a perder y cuánto vamos a ganar por entrar o por no entrar. El otro, Uruguay miembro de la OCDE, que lo hicimos con un equipo liderado por Loaiza, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Indicadores de competitividad departamental, que lo hicimos con el Instituto de Competitividad de la Católica. Fiscalidad y ciclo presupuestal, también con el CED, que lo hicimos con un equipo de Ludelar, de Gabriel Odone y todo un equipo. Y el último, que fue energía y competitividad, o sea, retomando el trabajo de competitividad que habíamos hecho, agregarle el tema matriz energética y cómo eso puede influir en los consumidores y en las empresas. Y ahora tenemos el gusto de este 7º trabajo, que ya casi como un hijo, yo creo que hace unos 2 años que estamos dando vuelta con esto, porque bueno, nosotros en Faros cada 4 o 5 años hacemos una cumbre donde viene gente de la academia y de fuera de la academia y decidimos más o menos los temas que vamos a encarar en el quinquenio siguiente. Y este era uno de los grandes temas que teníamos. Así que, como hacemos siempre, buscamos los mejores técnicos, buscamos un financiamiento adecuado y bueno, y acá está el trabajo y aquí están los autores y hay un equipo de como 15 laboralistas que trabajaron también. Así que, bueno, sin más, los dejo con el CED para la presentación. ¿Qué tal? Buen día para cada uno. Es un gran gusto para el CED estar presentando este trabajo junto a la Academia de Economía. Es un gran gusto, como decía Mario Dolores, tener al ministro Pablo Mieres, candidatos a la presidencia, sobre todo para quienes queremos ver más debate de ideas en la campaña. Este es el segundo trabajo que hacemos desde el CED junto a la Academia de Economía, como decía María Dolores. Creemos que es un aporte bien importante en un tema muy importante. Como sabemos, el mercado de trabajo en Uruguay ha mostrado un gran dinamismo en los últimos tiempos, de creación de empleo, de recuperación del salario. Probablemente Pablo nos hable algo de eso. Pero también sabemos que tenemos que mejorar en aspectos de la regulación, cuando uno ve los índices internacionales, cuando uno ve la comparación con otros países, el desempeño, cuando se mide en rankings internacionales, ve que todavía tenemos espacios de mejora importantes y en esa línea va este trabajo. Desde el CED ya hace 3 años creamos un observatorio del mercado laboral que ha hecho 3 informes sobre oferta y demanda, sobre algunos núcleos de la población con problemas de empleo, como las personas con menor calificación o los jóvenes. Y creemos que este trabajo que ha hecho el equipo del IEM, con el que estamos muy contentos, es un aporte que va a ser bien relevante para seguir discutiendo con información y con propuestas bien pensadas y bien elaboradas, un tema en el que nos jugamos mucho para el futuro del país. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos entonces. Como director académico del IEM, para mí es un honor haber sido mandatado por la Academia, por el CED, para la confección de este trabajo, de esta investigación. Básicamente lo que me tocó hacer fue combinar talento y hacerme a un lado
Y bueno, Leonardo Veiga, Santiago Magdalena, Valeria Fratocchi, Sofía Arindegui, que en este momento se está dando clases en España, son los autores principales de este trabajo. Combinamos un equipo que tiene, por supuesto, experiencia académica, pero en igual medida inserción en el mundo de la práctica. Para un trabajo de estas características nos parecía esencial ese equilibrio. Quiero también agradecerle a los expertos laboralistas que fueron consultados para este trabajo. Voy a nombrarlos. Un segundito. Me gustaría no dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Alberto Barofio, Alejandro Castelló, Juan José Fraschini, Matías Pérez del Castillo, María José Puey, Verónica Raffo, Leonardo Slinger, Victoria Fernández Herrera y Daniel Turcati. Como les comentaba, hay un núcleo de investigadores aquí que llevó adelante el grueso del trabajo, pero como lo van a comentar ellos, metodológicamente tuvimos muchos insumos de estos profesionales y muchos otros insumos también que contribuyeron a la diversidad de puntos de vista de un trabajo que por su naturaleza tenía que ser muy amplio en ese sentido. Finalmente, mencionar también a las empresas que hicieron posible esta investigación, nuestros sponsors. Tenemos a Cofusa, Laboratorios EFA, Gramón Bagó y el estudio Posadas y Vecinos. Sin más, pasamos entonces ahora a darle la bienvenida y agradecerle muy especialmente su presencia aquí entre nosotros al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que lo primero que corresponde es un agradecimiento personal en el sentido de la invitación a presentar este trabajo, a hacer una valoración inicial de este trabajo y un agradecimiento que va más allá de lo personal. Yo creo que este es un trabajo que aporta mucho al país, a la reflexión que tenemos como sociedad, como país, como gobierno también, por supuesto, en un tema que es crucial para todos. Por lo tanto, corresponde una felicitación. Es un trabajo de larga data, como decía María Dolores, también bastante bien planificado, porque la fecha la fijaron en octubre o en noviembre, no me acuerdo, pero yo la tenía marcada entre las cosas que paso para la agenda del año siguiente, como con fecha fija, y que realmente expresa una gran profundidad. Felicitar a la Academia Nacional de Economía, al Centro de Estudios de Desarrollo, a Faros, a la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, agradecer a la Universidad de Montevideo por recibirnos aquí en este local. Y es un análisis muy exhaustivo, con el foco puesto en aportar constructivamente para la mejora del empleo en nuestro país. Y quiero destacar también que funciona en dos niveles, y eso es particularmente valioso. Hay una reflexión académica, profunda, seria, rigurosa, exhaustiva, pero después hay un aterrizaje concreto, mirando lo que deben ser posibles hasta redacciones de anteproyectos de ley, de temas concretos que están vinculados con lo que desde la mirada de quienes realizaron este trabajo implican mejoras para justamente responder al título, a generar más y mejor trabajo en nuestro país. Destaco en particular el relevamiento de opiniones de todos los sectores sociales, consultando a referentes relevantes de cada área, a actores sociales y a especialistas en la materia, y particularmente me llamó la atención que además hay
una encuesta a empresarios por vía electrónica para detectar los problemas percibidos que surgen de la normativa laboral actual, empresarios de 7 sectores de actividad y de empresas de diferentes tamaños, con lo cual tenemos esa preocupación por la heterogeneidad y por la diversidad de realidades en el mundo productivo para poder luego trasladarla a lo que pueden ser las propuestas o los diagnósticos también. Obviamente que tenemos muchas coincidencias y seguramente también algunas discrepancias, bastante menos que las coincidencias. La gran virtud de este trabajo es que pone el tema arriba de la mesa sin temor, que incorpora una gran variedad de temas y además presenta, como decía, propuestas muy concretas de corto, mediano y largo plazo. Es interesante porque además esta reflexión se presenta en un contexto que, como se dijo acá, es de franca recuperación del empleo, con indicadores sensiblemente mejores que los que teníamos en los años anteriores, incluso en los años previos a la pandemia. Hoy los datos de empleo en todos los indicadores se ubican en niveles del año, según el indicador, del 17, del 16 y hasta del 2015, en cuanto a la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo, en cuanto al avance de la formalidad en el empleo, que estando en contexto de aumento de puestos de trabajo es más exigente todavía, porque es un crecimiento porcentual dentro de un crecimiento de los puestos de trabajo, la tasa de desempleo, los seguros de paro. La verdad que estamos en un momento donde sentimos, sobre todo después de haber vivido una caída permanente del empleo en el quinquenio anterior, que arranca en 2015 y que va paulatinamente afectándose el empleo en sus distintas variables, y después ni hablar el abrupto golpe de 2020 de la pandemia. Ese año obviamente nadie se lo va a olvidar, particularmente a los que nos tocó. Acá está el subsecretario Mario Aristi acompañando y el inspector de trabajo Tomás Teijeiro, que forman parte de ese equipo. La verdad que siempre yo digo, le hago un enorme reconocimiento a todo el equipo del ministerio, porque hemos funcionado muy bien, espalda con espalda, y sosteniendo respuestas a momentos tremendamente duros como fueron los que vivimos en el 20 y en el 21. Y en el 20 cayeron 60.000 puestos de trabajo de golpe en un año, que obviamente el resultado de la interrupción de la actividad, de la baja de la actividad, pero hoy estamos 70 y pico de mil puestos de trabajo arriba de los que teníamos, no incluidos los 60 que perdimos, pero sí los 50.000 que se habían perdido en los años previos a la pandemia. Entonces yo creo que eso también es bueno tenerlo, porque es parte del contexto. Eso implica también, de parte de quienes son los autores que están acá, y los felicito enormemente, ponen el foco en la importancia, temas que van más allá de la coyuntura, porque los números pueden ir y venir, pero hay un tema de fondo que es lo que puede garantizar que esos números sigan evolucionando positivamente. La recalificación de la fuerza laboral, el desarrollo del capital humano para promover la movilidad social y laboral de las personas, y las reformas en objetivos y métodos de la negociación colectiva. Esos son como los 3 focos que aborda el libro, y allí se distribuyen lo que son las reflexiones, los diagnósticos y también las propuestas concretas. Es muy recomendable el análisis que se desarrolla sobre las condiciones que se requieren para aumentar y mejorar la oferta y la demanda laboral. Está puesto el foco en la oferta, pero también en la demanda. Se describe con claridad la importancia de los cambios tecnológicos en el contexto laboral, subrayando la velocidad y los desafíos que estos procesos generan. Me parece muy compartible visualizar los avances tecnológicos como oportunidades
Muchas veces, o mejor dicho, en la mayor parte de las reflexiones y las discusiones, se los observa como problemas o como riesgos, que lo son, ciertamente, pero me parece muy bueno decir, son también grandes oportunidades. Grandes oportunidades que hay que aprovechar, que hay que encontrarle cuáles son los puntos neurálgicos que permiten pensar. Yo soy, lo digo siempre, dentro del mundo que discute el futuro del trabajo, yo estoy en el bando de los optimistas, no de los pesimistas. Los pesimistas por ahora han perdido siempre, esa es la verdad, porque todos los que pronosticaron que el trabajo se iba a terminar, que no iba a haber más puestos de trabajo, que las máquinas iban a sustituir a las personas, que después las tecnologías, eso cada vez que hay un salto tecnológico están las dos tribus. Yo soy de los que cree que lo que sí ocurre es una transformación brutal del mundo del trabajo, donde ciertamente hay costos sociales, hay roles laborales que desaparecen, pero emergen muchos otros. Y en el saldo, al final, siempre la perspectiva es de aumento del trabajo, nada más que el tipo de trabajo pasa a ser distinto, y ahí el tema de la recalificación laboral se vuelve absolutamente crucial, porque atrás de eso hay un tema ético, que es cómo hacemos para que los que no tienen las habilidades y las competencias que se requieren en el nuevo mundo, laboral que emerge, puedan subir, mantenerse, recuperarse y no quedar por el camino. Y en este sentido también saludo la presencia de Pablo Darch, director general del INEFOP, que tiene una tarea absolutamente crucial, que es justamente la de generar ofertas de capacitación y de recalificación laboral que sean oportunas, claras y en sintonía, no con el mundo que tenemos hoy, sino con el que viene. Porque de nada sirve capacitar en masa si después las personas capacitadas no se capacitan en roles y competencias que sean requeribles. Capacitar por capacitar sirve para la estadística, pero es una trampa. Entonces el gran tema es que la capacitación laboral esté en línea con lo que se viene y por lo tanto que sea pertinente, que sea oportuna y que sea pertinente. Se dice, hay una estimación acá, porque más allá de que estamos mejor, tampoco vamos a vendernos los versos de que el empleo está completo, no, para nada. Y hay un análisis muy bueno que es la suma del desempleo. Los desempleados son alrededor de 160.000 personas hoy. Después están los subempleados, es decir, los que tienen menos trabajo del que querrían tener. Y después están los que no están dentro del mercado, pero que de alguna manera estarían, hay que contarlos. Y ahí tenemos alrededor de 300.000 personas, entre las distintas categorías, las tres categorías, que en definitiva son gente que tiene problemas de empleo. Los desempleados en sentido estricto son 160.000, lo digo porque después la prensa dice 300.000. No, son 160.000 los desempleados, hay subocupados que siempre hubo, que son alrededor del 9%, está más o menos parejo en la cifra siempre, la cifra del desempleo está en el 8 y algo, y después tenemos una cifra más difícil de determinar, que es aquellos que están desanimados, que podrían entrar al mercado de trabajo, pero que están desanimados, que son bastante menos que antes, porque en realidad la población económicamente activa aumentó significativamente en los últimos tiempos. O sea, seguimos teniendo muchas asignaturas pendientes para alcanzar una situación que, digamos, sea de pleno empleo, claramente satisfactoria, etc. Registro situaciones que se señalan como desafíos o como problemas por parte del estudio: rigidez y obsolescencia de las categorías laborales en los consejos de salario, totalmente de acuerdo. La regla de la negociación colectiva cuando la empresa no tiene sindicato propio, una rigidez
muy clara, verticalidad en la definición, que tampoco es buena, sin duda, la intervención o no del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios y su alcance, bruto tema, después voy a decir algo al respecto, muy breve, las rigideces de la regulación de los tiempos de trabajo, es un tema que está en el mundo entero y también acá hay que buscar mecanismos de cambio en la regulación de los tiempos de trabajo y de todas las regulaciones que tienen que ver con el trabajo. Los sistemas de contratación de jóvenes y estudiantes y de profesionales universitarios. Todas estas cosas hablan de tareas pendientes, a las que yo agrego, tenemos el desempleo juvenil, que es estructuralmente un grave problema, y la inequidad de género. Estamos en la previa del Día de la Mujer, y conviene recordar que hemos avanzado, pero seguimos teniendo en este punto una deuda para alcanzar la equidad, tanto en población económicamente activa y sobre todo en roles laborales de mayor significación y jerarquía y en remuneraciones salariales. Flexibilidad en fijación de salarios, relación entre pago y productividad. Son algunos de los temas que realmente tenemos que discutir. Las prácticas de contratación y despido, la cooperación en las relaciones laborales, la relación entre pago y productividad son asuntos que cuando se analiza la competitividad del país aparecemos mal ranqueados y sobre los que obviamente hay asignaturas pendientes. Posteriormente se estudia la productividad, se plantea con mucha información, con mucha reflexión teórica. Tuvimos una reunión hace un tiempo con la Academia de Economía y Leonardo, la verdad, nos hizo un planteo que a mí me dejó muy marcado, que es que, y acá voy a hacer una breve referencia, porque además conviene decirlo, y capaz que es el anuncio que podemos hacer en este momento, no piensen que vamos a opinar sobre el proyecto de ley, o sea, decidir si sí o si no, son aportes muy valiosos, pero decir que hoy justo se instala a las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo el grupo de trabajo creado en el Consejo Superior Tripartito para elaborar y proponer medidas de mejora de la productividad en el plano laboral. Eso fue resuelto a fines del año pasado en el Consejo Superior Tripartito y hoy justo tenemos la primera reunión con representantes de los empleadores, de los trabajadores y obviamente del Ministerio de Trabajo. Creo que esa instancia es muy importante para trabajar sin la obligación de la discusión en el marco de la negociación salarial. Yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros quisimos establecer. No queremos discutir la productividad en el marco de la pulseada tradicional de los aumentos salariales, en donde se termina dejando a un costado este tema que es tan relevante y que nosotros creemos que es mirar lejos. Nadie pretende que salgamos en 2 semanas, ni en un mes, ni en 2 meses con medidas de mejora de productividad, pero se inicia un camino y un legado que esta administración del Ministerio de Trabajo dejará encaminado en estos próximos meses. Pero me parece que es un tema crucial. Es más, creo que es un tema que debe trascender el Ministerio de Trabajo y que debe alcanzar al conjunto de las políticas económicas del país. Y me parece que en ese sentido, bueno, esto puede ser un germen para un debate mucho más amplio en donde distintas áreas del gobierno puedan estar involucradas. El libro también se introduce en el análisis de las normas relativas a la negociación colectiva y los consejos de salarios, así como a la fijación de los salarios mínimos. Atiende a fenómenos particularmente desafiantes como otro tema central, los trabajadores por aplicaciones. Nosotros presentamos un proyecto de ley al Parlamento que está en la agenda, ahora ya recibí la citación, está la diputada Rosselló, que integra la Comisión de Legislación del Trabajo. Vamos a ir a principios de abril a ver si podemos avanzar y aprobar un proyecto de ley que viene para ocupar un vacío legal, que es esta nueva forma de relación laboral, que es la de los trabajadores por aplicaciones, para llamarlo de una manera que se entienda, en donde algún estudio reciente muestra
que la ausencia justamente de regulación genera, digamos, afectaciones al empleo que no son positivas y que requieren de una modificación. Entrando en las propuestas que tienen como norte la construcción de las condiciones para aumentar el empleo y la calidad del mismo, se postulan, voy a mencionarlos, la construcción de un sistema de descuelgues más ágil, dinámico y utilizable. Esa es una asignatura pendiente, la verdad, que no hemos logrado. Hay que señalar que ahí hay un debe de esta administración, al menos hasta ahora. El ajuste y actualización de las categorías laborales, algo hemos hecho, pero quedan todavía muchas cosas por avanzar. La cuestión de la legitimación para actuar en los convenios colectivos, la flexibilidad en la centralización de la negociación colectiva, la modernización de normas referidas a la jornada laboral, el tiempo de trabajo, incluyendo instrumentos como compensación de horas, sistemas de tiempo flexible, bancos de horas, etc. La promoción de la contratación de jóvenes. Hemos hecho un esfuerzo grande otra vez, por tercera vez, hay una creación legislativa buscando promover el empleo juvenil con poco éxito, es decir, no logramos construir normas que muevan la aguja y creo que eso es un tema que tenemos que abordar en los próximos tiempos sin duda como uno de los temas centrales. La contratación de profesionales en el sector de las tecnologías de la información, la participación del Poder Ejecutivo en la negociación salarial. Acá digo que me sorprendió que encontré que de acuerdo al relevamiento de la encuesta, mayoritariamente los empresarios encuestados están más bien a favor de la participación estatal, cosa que coincide con mi perspectiva. Yo sé que ahí estamos no estamos en sintonía con la OIT, pero la verdad, mirado de la perspectiva de la experiencia personal, yo creo que el rol del Estado, del gobierno, en el proceso de negociación colectiva del mundo salarial, que en el Uruguay, como todos saben acá, trasciende la fijación de los salarios mínimos por categoría. A mí no me parece mal, me parece que es parte de cosas que tenemos que asumir como cultura, pero además, mirado de la perspectiva de la política económica, es un tema porque tiene que ver con nada más ni nada menos que el resorte de política salarial, que cualquier estrategia de desarrollo y de crecimiento de la economía es una variable importante, y que el Estado quede totalmente por fuera no está bueno. Pero no voy a discutir ni polemizar, ya sé que hay otras opiniones. La importancia de centrar el foco en la movilidad social y laboral para el desarrollo del capital humano. O sea, han puesto arriba de la mesa temas realmente cruciales, con respuestas, que me parece que eso es un gran aporte, con respuestas que incluso llegaron al nivel de la elaboración jurídica de esas respuestas, y entonces nos trasladan la pelota a los que estamos del lado de la ejecución de las políticas. Bueno, tomamos nota, vamos a ver, estamos en tiempos del último año de gobierno, pero siempre hay tiempo para hacer cosas. Por ejemplo, la de los trabajadores por aplicaciones, yo espero que antes de que termine el periodo quede resuelto. Y otros asuntos seguirán en la agenda y que en productividad también podamos dejar un legado. Felicitaciones nuevamente, muchas gracias por el aporte, repito, no solo por la invitación personal, sino por el aporte que le hacen al país. Me parece que es lo más importante de todo. Y nada, tenemos cosas por hacer, que siempre es bueno. La cosa de decir estamos satisfechos, a mí no me gusta. Me parece que siempre da la señal como de que está terminado y en realidad hay mucho por delante. Felicitaciones. Muy bien. Ahora vamos a dar paso a la exposición de los autores del trabajo. Simplemente quería comentarles previamente que, como ven aquí en la imagen proyectada, tenemos por un lado el código QR con el cual ustedes pueden descargarse la versión digital del libro, y por otro lado, más relevante para los minutos que vienen ahora, tenemos un
un celular, un número de celular allí que dice preguntas. En la medida que ustedes tengan preguntas que quisieran que los autores respondan al final de la exposición, pueden ir enviándolas por WhatsApp o por mensaje de texto a ese número. ¿Bien? Muy bien. Leonardo. Muy bien. Buenos días. Gracias a todos, especialmente a las autoridades por estar presentes aquí. Ha sido verdaderamente un honor, creo que hablo por mis colegas cuando decimos que ha sido un privilegio poder hacer este trabajo. Y bueno, voy a hacer simplemente algunas breves reflexiones sobre la ruta que seguimos. O sea, esto arranca por un pedido de la Academia Nacional de Economía, que tiene un pedido bien específico. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la creación de más y mejor trabajo y que son limitaciones para el crecimiento y la dinámica económica? Entonces, lo que hicimos es, ante todo, definir una metodología que fuera rigurosa. Para eso definimos una serie de etapas por las cuales este niño, como dice Dolores, que fue el parto, yo revisé los mamíferos, no hay ningún mamífero que tenga 2 años así que estamos fuera de esa especie. Primero hicimos una revisión de toda la legislación laboral a efectos de identificar cuáles eran los obstáculos o los problemas que la legislación laboral tenía. La segunda etapa es decir, bueno, ¿cuál es la prioridad? Y entonces lo que hicimos fue una base de datos de 14.000 correos en base a datos que están disponibles en la administración pública de empresas, a los cuales les mandamos una encuesta basada en los obstáculos identificados y les hicimos una encuesta exhaustiva a efectos de recabar sus opiniones. A partir de esa encuesta, que tuvo algunos resultados, bueno, mucha información valiosa, pero algunos resultados que, por ejemplo, eran un poco contraintuitivos, como el que mencionaba el señor ministro, que el 60% de los empresarios estaba a favor de la participación del Estado en las negociaciones salariales. Lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a complementar esto, ya estaba previsto, con entrevistas a diversidad de empresas de distintos tamaños en distintos sectores, a efectos de profundizar en determinados temas. A partir de ahí, además, adicionalmente se hicieron consultas al sector laboral, a los trabajadores, a través de dirigentes sindicales de referencia, y a partir de toda esa información lo que se hizo fue elaborar propuestas de solución a los temas que se identificaron como prioritarios. Esas propuestas de solución fueron consultadas con 10 de los principales expertos en materia de derecho laboral en el país, una iniciativa, una idea que no fue de la Academia de Economía desde el comienzo mismo del proyecto. Los expertos nos aportaron una cantidad de información valiosa, a partir de la cual hicimos una segunda versión de las propuestas. Y esa segunda versión de las propuestas fue comentada también a través de Valeria con los dirigentes sindicales. Entonces, ese es el proceso que nosotros seguimos y lo que yo me voy a concentrar es en las 2 primeras etapas de ese proceso, que son el tema de la encuesta y el tema de las entrevistas, en las cuales yo tuve un papel protagónico. Las encuestas las hicimos entre octubre y diciembre del 22, eran 14.000 correos, contestaron 7.000, de las cuales terminamos con 340 en respuestas procesadas. Entonces, de esa encuesta surge una cantidad de temas que los empresarios consideraban relevantes. Y una cantidad de temas están vinculados a la negociación salarial. Uruguay tiene un sistema de negociación salarial que yo creo que debe ser muy especial en el mundo. O sea, la norma que vertebra el sistema es de 1943. Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial y Uruguay estaba implementando un régimen de sustitución de importaciones. Esa es la norma principal que en realidad establecía una negociación tripartita de los salarios mínimos. En la vía de los hechos, a los salarios mínimos se le agregó aumentos salariales y condiciones de trabajo. Y esto recién fue incorporado, o sea, en la vía de los hechos pasó eso y se incorporó formalmente como un cometido de esta instancia tripartita en una ley de 2009. Entonces, en la encuesta hay varias de las preguntas que están vinculadas a este tema. La primera pregunta,
una de las principales preguntas que les hicimos, bueno, una de las preguntas que hicimos esto es, ¿usted se siente representado por las pautas con las cuales van los representantes de los empresarios en las negociaciones? Y entonces, usted está muy alineado con la pauta. Vamos a empezar por ahí. Usted está muy alineado con la pauta. Y entonces tenemos que entre las grandes empresas el 33% estaba muy alineado. Pero cuando íbamos a micro, pequeñas y medianas empresas, el porcentaje era entre 3 y 14%. Cuando les preguntábamos en la otra punta si estaban nada alineados con la pauta, las grandes empresas que decían que no estaban alineadas eran el 8%, pero cuando pasábamos a las pequeñas y medianas empresas era entre el 25 y el 28%. También les preguntábamos cuál es su nivel de involucramiento con la negociación salarial. O sea, cuando comienza un consejo salario, ¿qué tan involucrado usted como empresario está? Entonces tenemos que entre las pequeñas y medianas empresas, los que decían que el involucramiento era nulo eran prácticamente la mitad. Pero cuando le preguntábamos a las grandes empresas era el 25%. Cuando les preguntábamos quiénes tenían alto involucramiento, entre las pequeñas y medianas empresas y las micro, los porcentajes eran 3, 4 y 0. Pero cuando hablábamos de las grandes empresas, el porcentaje era 22. Lo que quiere decir es que en las negociaciones salariales hay una gran diferencia entre grandes empresas, pequeñas y medianas. Entonces, cuando fuimos a la etapa de las entrevistas, le preguntábamos a las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué usted no está involucrado más en la negociación salarial? A lo que más o menos me contestaban, ¿y para qué? O sea, mi capacidad de incidencia en la negociación salarial es nula. Carezco de los recursos como para poder incidir significativamente en esto. Entonces, ¿para qué? Para mí es un dato de la realidad de lo que se negocia, pero soy consciente que no puedo. Entonces, eso es una diferencia importante. Esas respuestas no las teníamos en las grandes empresas. O sea, las grandes empresas sí sentían que tienen una capacidad de incidencia importante en la negociación salarial, cosa que no pasaba con las pequeñas y las medianas. Otra cosa que también surge de la encuesta era cuál es el impacto de los aumentos salariales. Y entonces en las entrevistas lo que surgió es que no era igual el impacto de los aumentos salariales por una cantidad de cosas. Primero porque los consejos salariales involucran empresas enormemente heterogéneas. O sea, hay sectores distintos dentro de un consejo salario, para los cuales terminan habiendo pautas salariales que son iguales. Pero adentro de un mismo sector, aun cuando definamos un sector de una forma muy estricta, hay una gran diferencia por el tamaño de las empresas. Y el que más se quejaba del tema del aumento salarial eran las medianas empresas. Entonces, las medianas empresas decían los impactos en muchos casos, no en todos los sectores, pero en muchos sectores lo que decían, el mismo aumento salarial para mi empresa tiene un impacto mucho mayor que en otra. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tienen dotaciones de personal por puestos de trabajo mucho mayores, por lo tanto su productividad es mucho mayor y por lo tanto los aumentos salariales terminan teniendo una incidencia en los costos que es mucho menor que empresas que tengan menor dotación de personal. Y la pregunta es, ¿y por qué entre las pequeñas y medianas empresas no pasaba lo mismo? Porque no nos dio que los aumentos salariales tuvieran. Porque las pequeñas y medianas empresas básicamente en Uruguay se han transformado en empresas familiares. O sea, es un negocio de familia. El problema de los aumentos salariales lo resuelven en el hecho de que somos familia o directamente son empresas que son tan pequeñas que el acuerdo salarial no los involucra. Entonces, eso es importante porque el problema es, cuando mirábamos las medianas empresas, bueno, pero si los costos salariales a usted lo impactan más que la grande, ¿cómo se las arregla? Las medianas empresas tratan de arreglarse por la vía de especializarse en algún nicho, en algún sector en particular en que puedan sobrellevar ese aumento de costos. Y las pequeñas y medianas empresas simplemente se las arreglan no creciendo. Mientras entre la familia podamos arreglarnos, las normas laborales no nos van a afectar mucho. El problema es si queremos crecer.
Entonces, el problema es que la situación actual hace que las pequeñas y medianas empresas no tienen incentivos a crecer, porque el incentivo a crecer les implica un salto en los niveles de exigencias que no están dispuestos que no están en condiciones de enfrentar. Y las medianas empresas están en una situación más o menos similar. Como han tenido que adoptar una estrategia de nicho, cuando se les dice ¿por qué no crecen? Dicen, pero el problema es que crecer implica salir de nicho e ir al mercado general. Y me encuentro con el mismo problema de las diferencias de costos que tienen las pequeñas y medianas empresas. Entonces, uno de los problemas que tenemos aquí es, tenemos empresas diversas, con realidades diversas, y tenemos normas que fueron pensadas para un mundo homogéneo y uniforme. Un mundo que ya no está. Un tema que surgió fue el tema de también la negociación bipartita y tripartita. Entonces llamaba la atención, ¿por qué la mayoría está a favor de la negociación tripartita? Nos dieron dos razones fundamentales por los empresarios que después cuando nos entrevistamos dijimos, sí, yo estoy a favor de la negociación tripartita. Nos dieron dos argumentos fundamentales a ese respecto. El primero es que el Estado y lo que estaban viendo, estamos hablando de entrevistas hechas el año pasado y el anterior, veían que el Estado actuaba como un factor de moderación. O sea, trataba de acercar las puntas, entonces facilitaba el proceso. Pero la segunda razón que me pareció que es la más importante y más interesante para examinar es la siguiente. Lo que me decían es, lo que se acuerde en un consejo de salarios se transforma en ley. O sea, lo que trabaja, dadas las particularidades de nuestro régimen laboral, lo que trabajadores y empresarios acuerden, eventualmente podrá tener, pasa por la bendición del Estado, pero se transforma en ley. Por lo tanto, si el Estado no interviene, lo que tenemos es que lo que acuerdan un conjunto de personas que pueden ser más o menos representativos, se transforma en obligación para todos los demás. Entonces, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, si esto va a ser obligatorio para todos, entonces el Estado tiene que estar presente. Ese es el razonamiento. O sea, no es que los empresarios estén a favor incondicionalmente de la participación del Estado. Las respuestas que encontramos es, en las condiciones actuales y dadas las características de nuestro sistema laboral, si esto se va a transformar en norma para todos, que el Estado esté. No privaticemos la legislación laboral. Otro de los temas que Santiago va a abundar más es el tema de las condiciones de trabajo. O sea, lo que identificamos es que hay muchas veces que es el propio trabajador el que dice yo quiero condiciones de trabajo distintas a las que establecidas por la ley. O sea, yo no quiero tomarme la licencia de tal manera, yo quiero, por ejemplo, tomarme la licencia, está bien, me tendré que tomar la licencia de 10 días, pero después me quiero tomar los viernes, no quiero tener que tomar 2 licencias. A mí, por ejemplo, yo sería uno de ellos. Yo, si tomo licencias largas, me deprimo. Entonces, la verdad que no creo que nadie esté pensado en procurar deprimirme. En cambio, un viernes lo puedo soportar. Bueno, después, lo mismo pasaba con los descansos intermedios, con el horario de trabajo. Entonces, no es que los empresarios piden, no, es que a veces empresarios y trabajadores piden y si lo hacen, lo tienen que hacer en el marco de la informalidad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que restringir la libertad de las partes cuando nadie gana en el proceso? Para finalizar, porque creo que ya estoy excedido en el tiempo, el tema de la productividad. El ministro ha planteado bien el tema con todo respeto, ha planteado por dónde hay que comenzar, que es, hay que empezar analizando el tema productividad, para que primero empecemos todos a ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por productividad. Porque resulta que todo el mundo habla de la productividad, pero cuando uno le pregunta a alguien qué es lo que entiende por productividad, las cosas más diversas que haya sobre el universo se pueden encontrar ahí. Entonces, lo que el ministro plantea, y yo personalmente estoy de acuerdo, es empecemos primero definiendo qué es productividad. Pero en las entrevistas con los empresarios lo que nos dijeron es, en realidad,
el tema de la productividad no es un tema nuevo. O sea, el tema de la productividad las empresas lo manejan hace tiempo y específicamente el tema del pago por productividad ya está en todos los casos en que sea necesario. Por ejemplo, a un vendedor se le paga por productividad. Tiene un fijo, pero en esencia la gruesa de sus ingresos es en función de lo que está vendiendo. Y lo que los empresarios nos decían es, pero para que haya pago por productividad se tiene que cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es que, y eso era así una demanda de la empresa, es yo recurro al pago por productividad cuando no puedo controlar lo que el trabajador hace. O sea, a un vendedor le tengo que pagar por productividad porque de nada sirve que esté arriba de él para que venda más. Tiene que surgir espontáneamente de él. Ahora, alguien que está en una planta, en una línea de montaje y tiene que apretar una tuerca, el ritmo de trabajo no lo define él. Digo. Entonces, yo no necesito hacerle un pago por productividad para asegurarme que su trabajo está bien hecho. Y la segunda cosa que planteaban, y creo que esta es la más importante, es para que haya sistemas de pago por productividad, el trabajador tiene que tener el control de realmente, un razonable control de cuánto está produciendo. Por ejemplo, un vendedor tiene el control de cuánto produce. Pero un trabajador, en la enorme cantidad de los casos, no puede determinar su productividad porque su productividad está condicionada por una cantidad de factores que están fuera de su control. Entonces, los empresarios dicen, muy bien, supongamos fijáramos un sistema de pago por productividad. Cuando la productividad aumenta, se supone que tendría que aumentar el pago. Y cuando la productividad baja, le bajo los sueldos. Porque hay muchos factores, y por eso cuando uno entra a analizar la productividad, uno entiende que hay muchas veces que la productividad sube y baja independientemente de lo que el trabajador quiera hacer. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Vinculado a la productividad también, en las entrevistas surgieron que hay dos o tres cosas que son claramente diferenciadores. En primer lugar, si estamos hablando de bienes transables o no transables. En el caso de los sectores que producen bienes transables, decían, el tema de la productividad, para mí, la verdad que no agrega nada. ¿Por qué? Porque lo que yo pago está en función de los precios internacionales y de lo que dice mi balance. A mí, puedo pagar lo que el mercado mundial me dice. Y eso es lo que... Entonces, yo que tuviera indicadores de productividad, digo, si supongamos que la productividad de los trabajadores aumenta y los precios internacionales bajan, tengo que dar aumentos de productividad a contra de la realidad. Yo tengo una realidad a la que me tengo que adaptar. Distinto es el caso de los productores de bienes transables. No transables, perdón. Porque en ese caso existe la posibilidad de trasladar a precios los aumentos de salarios. Y en ese caso los empresarios decían, bueno, ahí puedo entender el tema de la productividad. Porque lo que se me dice es, bueno, usted no puede trasladar a salarios aumentos que excedan lo que la productividad aumentó. Y ahí la cuestión es, hay países que han tratado de hacer eso. Suecia, por ejemplo, lo trató de hacer desde la Segunda Guerra Mundial, que dijo los aumentos salariales del sector de bienes no transables va a estar en función de lo que haya aumentado la productividad de los sectores transables, pero después a lo largo del tiempo el sistema se fue desvirtuando. Entonces, implica dificultades muy grandes de implementación, no solamente desde el punto de vista de los aumentos salariales, sino también desde el punto de vista del traslado a precios. Y ahí los exportadores lo que decían es, la solución es mayor competencia. O sea, para que no haya traslado a precios de los aumentos salariales, tiene que haber un ambiente más competitivo. Y eso está vinculado a lo que hemos hablado de generar condiciones más amigables para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas son las reflexiones que tenía sobre el tema de negociación salarial, representatividad, categorías laborales. Yo creo que Santiago va a hablar más que yo de eso, condiciones de trabajo, productividad y competitividad. El tema de la productividad es un tema importante, pero es un tema importante para entender problemas que tenemos. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos al día de hoy es el famoso de que es un país caro. Uruguay es un país caro por múltiples razones. Una de ellas es precisamente la forma en que la formación de precios del sector de los bienes no transables en la economía uruguaya. Muchas gracias. Les paso con Santiago.
Bueno, buenos días de vuelta para todos, gracias por venir. Voy a comenzar mencionando lo que mencionaba recién el ministro en cuanto a que una de las cuestiones interesantes de la convocatoria que hizo la Academia de Economía para el Trabajo fue finalizar con la presentación de los propios textos de propuestas normativas, ¿sabes? Que es interesante, para mí como abogado es divertido esto de jugar al legislador por un día, pero fuera parte de lo personal, es otra cosa cuando uno pone blanco sobre negro sobre cuál es la propuesta que efectivamente se está haciendo. También es más sencillo incluso para la crítica, porque es más sencillo buscar, bueno, hay una consistencia con esta otra norma, hay una inconsistencia, o sea, creo que eso fue una buena idea, no es un mérito nuestro, sino que fue parte de la convocatoria inicial, hacer ese pedido para culminar el trabajo, o sea, un análisis, hablar de ventajas alternativas, pero al final del día poner blanco sobre negro sobre cuál es la propuesta concreta que se hace, ¿no? Y en esa línea nosotros presentamos dos tipos de propuestas, en dos bloques. Si estuviéramos en clase de Derecho Laboral diríamos que tiene que ver con el derecho individual del trabajo, que es el vínculo entre el empleador y el trabajador, y la que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo, que es el vínculo entre las organizaciones profesionales de trabajadores, empleadores, el Estado, ¿no? Entonces ahí comenzando con lo que tiene que ver con el contrato individual, con las condiciones individuales de trabajo, el protagonismo ahí se lo robó en las encuestas, en las entrevistas, toda la normativa que ya Leo adelantaba refería al tiempo de trabajo, ¿no? Sabemos que tenemos una normativa que fue muy pionera en su momento, que fue sumamente útil y que lo sigue siendo en muchísimos aspectos, pero que hay una cantidad de tipos de trabajo, formas de trabajo que se van quedando atrás y que una norma que tiene más de 100 años no logra regularlas del todo bien, ¿no? Muchas veces esa palabra flexibilidad, que es una palabra que tiene una connotación bastante negativa en algún aspecto, muchas veces eso que se hablaba de, bueno, vamos a flexibilizar la rigidez de la jornada, apunta a otra cosa, apunta a verlo desde la perspectiva del trabajador, y esto lo dice la propia OIT, que la flexibilización de la jornada tiene a veces mucho más que ver con el trabajador que con el empleado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, tanto en esas propuestas como en realidad en todas las propuestas, no estamos planteando nada, que ahora está de moda que todo sea disruptivo. Nosotros no estamos planteando nada disruptivo, estamos planteando tomar lo mejor de lo que hay, sobre todo en nuestra normativa, tomando algunos ejemplos del exterior, y mejorar las cuestiones que para nosotros no funcionan del todo bien, ¿no? Y ahí en materia de jornada, igualmente los invito a leer el libro, ¿no? Pero en materia de jornada lo que apuntamos es a cómputos más extensos de la jornada, ¿no? Que no sea la rigidez del día, que yo una hora trabajo o media hora me quedo hoy y eso ya se computa como hora extra y eso no me permite a mí, quizás decirle a mi empleador que a mí me servía más trabajar hoy 2 horas más para irme como Leo el viernes 2 horas más temprano. Y eso no lo permite nuestra normativa, ¿no? Es una cuestión que aparte de hecho sucede, muchas veces se regulan incluso en convenios colectivos con el aval de las organizaciones de trabajadores, empleadores, pero que incumple la norma. Entonces, tomemos por ejemplo lo que está previsto en la ley de teletrabajo, que tiene un par de años de aprobada, y quita un poco esa rigidez al permitir un cómputo semanal de la jornada. Entonces yo me puedo distribuir esos horarios de una forma más adecuada, ¿no? Y también deleguemos en la negociación colectiva, si se quieren hacer otro tipo de pactos, ¿sí? que quizás logren un cómputo más extenso, pero bueno, ahí ya con el aval de ese tipo de negociación. Eso es otra cuestión que hoy en día no lo tenemos. Por más que yo tenga un convenio colectivo con todas las garantías posibles, yo no me puedo apartar prácticamente nada de lo que prevé la ley de jornada, la ley de horas extra, la normativa en cuanto a los descansos intermedios. O sea que con ese juego de una parte que nosotros entendemos debería ser recogida en una ley, que es quitar un poco de la rigidez y por otro lado delegar en la negociación colectiva pactos un poco más, más extensos, más amplios que lo que prevé la ley, creemos que se puede llegar a soluciones adecuadas, ¿no? Bueno, hay una cantidad de propuestas así que se hacen en materia de temas de vacaciones, que ya adelantábamos, descansos intermedios, de vuelta, todas cuestiones que en la práctica ya todo el mundo las conoce, o sea que lo que hacemos es ponerlas en limpio, pero de vuelta, no estamos inventando nada raro, no estamos trayendo soluciones de otros países, estamos buscando qué es la forma en que funciona mejor la normativa que tenemos y están todas recogidas allí en el texto. Hay alguna
referencia también a un tema que también mencionaba el ministro en cuanto al empleo juvenil, que se ve el intento de aprobar normas, pero que después lamentablemente vemos en la práctica que por un motivo o por otro las empresas no terminan recurriendo a esos instrumentos. Y ahí, de vuelta, tomando de lo ya existente, lo que proponemos es generar este tipo de contratos de empleo juvenil que tienen algunas particularidades, porque yo como empleador que estoy tomando a un joven quizás en su primera experiencia laboral en el mercado o en el sector, quizás tiene sentido que yo tenga un poco más de plazo de prueba para evaluarlo, por ejemplo, es una de las cuestiones. Entonces, tomar un poco aspectos que surgen de las leyes de empleo juvenil aprobadas, pero quitarle la parte más burocrática de trámite. ¿Por qué? Porque con esta norma no se busca un incentivo tributario, que es lógico que el Estado, si me va a cobrar menos tributos, me va a pasar por todo un trámite que puede ser complicado. Acá nos vamos a otro lado, a darle al empleador alguna herramienta más que una contratación normal para poder contratar jóvenes dentro de determinadas edades y sin tener que pasar por todo ese tramiterío que por lo menos en lo que ha surgido de las encuestas, de las entrevistas y de nuestra experiencia práctica es de los principales aspectos que limitan ese tipo de contrataciones, ¿no? En un mundo tan dinámico es difícil que yo tenga que presentarme en tal plataforma, sacar documentos, pedir autorizaciones y bueno, las propuestas van en esa línea también. Y después nos queda el bloque de lo que tiene que ver con la negociación colectiva, con el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Ahí nosotros sabemos que tenemos un régimen en el cual es un régimen bastante centralizado, ¿no? Por oposición a un régimen descentralizado en el cual se negocia por empresa. Y en ese régimen, como decía Leo, el papel, ahora que estamos en tiempos de Oscars, el papel principal, el actor principal es el Consejo de Salario, ¿no? Después están los actores de reparto, pero ese es el actor principal que ha tenido una cantidad y que tiene actualmente una cantidad de ventajas, ¿no? Y ya la sabemos que tiene un índice de cobertura muy importante, porque yo, empresa que tenga de cualquier tipo, o trabajador que sea de cualquier tipo, voy a tener una cobertura en un consejo de salarios, en un grupo y subgrupo particular, y voy a estar protegido por esas normas que establecen beneficios, ¿no? Esa amplitud es una cosa muy particular de nuestro sistema que no se da en otros lugares, no se da además en un momento en el cual hay un descenso de afiliación sindical en otros países, eso hace que la cobertura de los convenios en otros países caiga, en Uruguay no, porque la centralidad del Consejo de Salarios permite esa extensión, ¿no? Los consejos de salarios también funcionan para solucionar una cantidad de diferendos, o sea, generan conflictos, lógicamente, pero también son un canal para solucionar conflictos muy importante, pero todas esas ventajas tienen también sus contracaras, ¿no? Entonces, esto de la centralización en la negociación hace que el espacio que quede para la negociación bipartita, que es la más típica negociación colectiva, sindicato-empresa, empresa-representantes de los trabajadores, queda muy limitado ese ámbito de discusión porque ya prácticamente todo está en el Consejo de Salarios. Entonces yo no me voy a sentar a discutir un beneficio de productividad de no sé cuánto en mi empresa si además tengo que pagar con la prima de presentismo que se creó hace 20 años y con la prima por antigüedad y esto y lo otro. Entonces, y no hay posibilidad, porque hoy yo no puedo celebrar un convenio colectivo en que todos estemos de acuerdo diciendo vamos a sustituir este beneficio del Consejo que en mi empresa no funciona para nada y vamos a sustituirlo por este otro beneficio que lo acordamos con el sindicato. Hoy en día el sistema no nos permite eso. Entonces, ahí hay un problema con todo lo que sabemos, lo que ya adelantamos en cuanto a la productividad, que el ámbito natural para negociar en materia de productividad es la empresa en particular. Y la otra cuestión de la centralización es la no consideración de la heterogeneidad de las distintas empresas que existen, ¿no? Porque por más que yo tenga una cantidad de grupos y subgrupos de consejos de salarios, después dentro de cada grupo voy a tener empresas grandes, empresas chicas, empresas que están en Montevideo, que están en el interior, que están cerca de la frontera o que no, que tienen más o menos peso de la masa salarial en comparación con otros factores. Entonces, hay toda una casuística que se queda por fuera de lo que es esa centralización o que la centralización no resulta una solución adecuada. Entonces, en ese sentido, las propuestas que están en el texto son... una tiene que ver con habilitar una negociación colectiva que dentro de determinados límites, dentro de determinadas competencias, en temas que se pueden meter y temas que no, pueda sustituir o pueda cambiar lo que está negociado a nivel del sector de actividad, ¿no? Entonces yo, si me pongo de acuerdo
en la negociación colectiva de mi empresa, en que tal cuestión que yo voy a regular es más beneficiosa que la prevista por el sector de actividad, bueno, eso es válido y nadie lo va a poder cuestionar por ilegal. Entonces ahí decimos, bueno, ojo, hay algunos aspectos en los cuales no puede ingresar esta negociación bipartita, ¿no? Por ejemplo, una normativa del Consejo de Salarios que pueda ser, como ahora hay cada vez más, de temas de género, de salud y seguridad ocupacional, ahí no hay posibilidad de que ese convenio se meta a actuar. Pero en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo salarial, con los beneficios, condiciones de trabajo, horarios de trabajo, bueno, ahí sí, ese convenio alternativo puede actuar. Eso queremos que puede ser una buena, sería una buena medida, no para descentralizar nuestro sistema, porque no es la intención, pero sí para buscar un equilibrio, que no todo sea a ese nivel tan centralizado. Eso surgió en la reunión que tuvimos con otros laboralistas, lo que como se le llamó ahí entre comillas fue como una especie de descuelgue, pero positivo, ¿no? Lograr sustituir normativas que de otra forma yo no podría hacer si no tengo esa habilitación legal. Y después está el otro descuelgue, ya el más conocido, que ahí lo que proponemos, que también ha estado en iniciativas del Ministerio recientemente, es lograr algún tipo de procedimiento ya consensuado, protocolizado, y que sea más claro para todas las partes involucradas. Pero además, no solamente que sea un descuelgue como el que estamos más acostumbrados a pensar en cuanto a que no puedo llegar a pagar los salarios, esto si no voy a terminar en despidos, entonces estoy en una situación casi de insolvencia, etcétera, sino otro tipo de descuelgue que tenga que ver con proteger la competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo que proponemos es que las empresas cuyo peso de la masa salarial sea bastante más relevante que lo normal en ese sector, esas empresas también puedan descolgarse de algunos aspectos, no de todos del Consejo de Salarios, ¿no? Entonces, armar un procedimiento que permita a esas empresas, en esas condiciones en particular, lograr ese tipo de resultado y bajo ciertos requisitos y bueno, con información que tiene que ser fiable, que todos conocemos que es un tema, pero bueno, que por suerte cada vez hay más información también en la vuelta para poder utilizar. Y bueno, luego en materia colectiva también bueno, hay un aspecto que es ya tema más de discusión, más conocido, que es el tema de la intervención del Poder Ejecutivo. Ahí nosotros con las explicaciones estas que daba Leo en cuanto a por qué los empresarios hablaban de intervención y por qué no, o sea, ¿a qué refiere eso? Lo que nosotros ahí sí proponemos es tomar la observación de la OIT que queda pendiente en cuanto a la limitación de las competencias de los consejos de salarios, a la actualización de los salarios mínimos, pero bueno, ahí tampoco vale la pena detenerse, es un tema que ya está bastante discutido y sabido, nosotros también lo recogemos en el texto. Y por último, también hay muchos aspectos que tampoco nombro porque no queda mucho tiempo, pero también ojalá los puedan leer y les resulten interesantes. Simplemente una mención rápida al tema de las categorías, que también es un tema que surgió mucho en las entrevistas, en las encuestas que realizamos. Ahí lo que proponemos es considerar no esa atomización de tantas categorías como existen en tantos sectores, sino apuntar más a grupos de trabajadores, a grupos profesionales que compartan ciertas características, apuntar al desarrollo más de las competencias de esos trabajadores y no tanto a la tarea puntual que realiza el trabajador en particular, ¿no? Que tiene, y eso está también bastante desarrollado, una relevancia importante para lo que es el reskilling, como se dice ahora, bueno, y los cambios constantes que existen en las necesidades de las empresas y que necesitan que el trabajador esté formado y pueda quizás cambiarse de una posición a otra, pero que sigo en mi grupo profesional definido en el Consejo de Salarios. O sea que esas modificaciones que están propuestas apuntan a eso, a ser un poco más general en cuanto a la definición y tener un poco más de movilidad, ¿no? Y lo último, ya le dijo a Valeria, insistir en lo que les decía hoy al comienzo, que en lo que proponemos, lo que queremos es tomar las cuestiones que ya están, no traer inventos, no traer cosas que corresponden a otras realidades, sino que tomar las cuestiones buenas y que ya tenemos para mejorar aquellas que creemos que están funcionando mal, ¿no? Muchas gracias.
nosotros desde el IEM, la propuesta que recibimos de Faros era algo que estaba como muy naturalmente y sin tener que analizar demasiado, muy unido a la misión y al objetivo que nosotros tenemos aquí. Entonces la pregunta era, de verdad, ¿esto será como lo que hacemos en el IEM, que es generar insumos o transformar personas para que transformen la sociedad y para que nos quedemos tranquilos de que estamos viviendo y legando la sociedad que queremos a nuestros hijos? Entonces, en esto de trasladarlo a este proyecto era, ¿va a quedar en una toma de conciencia de lo que somos y de lo que tenemos que hacer? ¿O esto va a ocurrir? Es decir, porque hay un momentum para el hacer reflexivo, hay un momento para el diagnóstico, hay un momento para el esbozo de ideas. Pero después, lo que nos define en el mundo de la empresa y en general es lo que efectivamente hacemos en el campo de las realizaciones. Es un poco una lógica muy de la mano de aquello del ser o no ser, esa es la cuestión, que en realidad se dirime en, bueno, ¿qué vas a hacer en definitiva? Ahora, para saber qué vas a hacer en todo esto, una cosa que era tremendamente alentadora del proyecto es que ya nos pedían propuestas. No nos decían diagnóstico y líneas de acción, nos decían, animate a escribir un borrador. Como decía Santi, pero que soy legislador, no soy, da lo mismo, pero por lo menos pone la idea para que después sea trabajarla y llevarla adelante. No nos quedemos tanto en la etapa de seguir reflexionando en un mundo en el cual parecería que hay un consenso bastante claro en que queremos más y mejor trabajo, porque ese es el faro, volviendo al faro, al cual queremos llegar, pero porque estamos seguros que eso de algún modo alimenta, es un insumo, es un driver, ya correlaciona, usemos la expresión, pero de alguna forma nos da la certeza de que por ahí vamos a esa movilidad social que tanto queremos y hacia al bien general que tanto queremos. Ahora, llegar a ese faro, que es el más y mejor empleo, tiene un herramental, tiene barcos, tiene astilleros que obviamente pasan por una legislación laboral, que tiene que ser precisa, adecuada a sus tiempos y demás. Pero esa construcción, tanto de la legislación como de lo que se vaya a hacer con ella en cada una de las empresas, con todas las particularidades que ya mencionamos, en cómo se construyan las variables de productividad, medio y mar, tiene que circular sobre un mar. Si no, la embarcación no flota, la embarcación no avanza. Y ese mar es el mar de la relación, es el mar de lo vincular. Un mar que está, por un lado, muy claro en cuanto al foco, que es ese bienestar general que se busca y esa movilidad social que se busca, pero que también tiene vientos muy adversos en los que navegamos. Un viento adverso, por ejemplo, no es nuestro, es el diagnóstico general, que la crisis del costo de vida es de las crisis más importantes que tenemos. Habrán escuchado el claim de Davos hace 2 años, en 2030 serás feliz pero no tendrás nada. O sea, este tema de qué tenemos, con qué contamos y qué proyecto de vida podemos hacer entonces, es algo que no está solo en la agenda del Uruguay, sino en el resto del mundo y al que todo el mundo le está buscando explicación, ¿verdad? Entonces, en esto de decir cómo llegamos y de ir a lo vincular, también hay un tema, hay otros vientos, otras mareas que se nos entrecruzan. También agenda de Davos de este año, ¿cuál es el gran problema que tenemos? La confianza. De hecho, la agenda de este año fue Rebuilding Trust. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel vincular estamos notando que pasan cosas en las cuales cada vez más nos cuesta conectar y confiar en otra persona, y todo esto lo hacen personas para personas que están trabajando, y porque además tenemos el peso de la inteligencia artificial que introduce herramientas tremendamente valiosas, pero agrava los problemas de ciberseguridad y otros temas que teníamos en manejo de la información que ahora se potencian a un punto que es muy difícil de controlar. Todo esto hace que es muy difícil confiar, es muy difícil saber hacia dónde vamos, y en esa incertidumbre no tenemos el mejor contexto para sentarnos en torno a una mesa y discutir cambios que siempre significan salir de la zona de confort y ser muy honestos intelectualmente a la hora de ver qué hay para ganar para todos y nunca perder de vista el objetivo, que es el bienestar de los que están trabajando y que haya más y mejor empleo. Así que era para mí imprescindible poder aportarles algún insight de lo que veo del mundo sindical. Es decir, no es que puedo transmitir ni hablar por ellos, y no lo necesitan además, porque lo hacen muy bien y muy claro. Pero sí, mi mayor inquietud era, ¿y esto cómo va a resonar? Del otro lado, ¿cuál es la conciencia que tenemos en cuanto a quiénes somos, el momento histórico en el que estamos, la edad que tenemos, la experiencia que hemos acumulado, los fracasos, los éxitos, todo lo que conlleva lo que hemos hecho en la vida, como para poder decir, ¿somos o no somos los agentes de cambio?
porque hay muchos beneficios en no hacer nada para todas las partes. Eso siempre ocurre, pero también hay una enorme oportunidad por delante de vivir una situación mejor y delegar una situación mejor. Y entonces simplemente compartir con ellos que hicimos un trabajo cualitativo, la muestra es quizás pequeña, pero es tremendamente relevante, y hay algunas cosas que se notan y que se pueden compartir, que me parece que hacen a una primera generalización en cuanto a la vocación por ser parte de esto, ¿sí? En el ser parte de esto hay implícito, además, algo muy importante, que es la legitimación de todos. La legitimación o deslegitimación del rol del empresario está, desde Peter Drucker, muy bien trabajada y ya la conocemos. El tema es también poner sobre la mesa o saldar esta discusión respecto a la legitimidad del movimiento sindical y ver si realmente estamos todos convencidos, creo que sí, en cuanto a lo importante que es para una democracia tener interlocuciones múltiples, diversas, representativas de distintos intereses, porque eso desde la honestidad y desde la confianza que hablábamos hoy solamente enriquece. Puede complejizar, obviamente, pero seguramente vamos a obtener algo en una forma que también se pide en los trabajos que hacemos con los dirigentes sindicales. Se pide mucho desidealizar los modelos externos y sobre todo ser muy objetivos, intelectualmente honestos, en cuanto que si miramos algún indicador en forma aislada y en forma unidimensional, seguro que Uruguay es el peor y seguro que hay otro país que es el mejor. Pero cuando miramos todos los indicadores del Foro Económico Mundial de competitividad y de otros factores de desarrollo, también tenemos excelentes rankings y estamos terceros en el mundo en temas que tienen que ver con la protección de los trabajadores en determinadas situaciones. Entonces, sí, también es cierto que la OIT quizás no comparta que el Poder Ejecutivo participe, pero también es cierto que a nosotros nos da resultado. En esto, para los que venimos de multinacionales y pasamos la vida explicándoles a nuestras casas matrices que Uruguay es distinto y justificando por qué nuestros budgets, ese ejercicio que siempre hemos hecho, ¿no? Parece que estoy un poco en eso, ¿no? Que no pierdo mi pasado, pero no es así. Realmente es cierto que vale la pena, dado los fracasos evidentes de muchos otros modelos que andan por ahí, es cierto que vale la pena darnos la oportunidad de hacerlo a nuestra forma, y nuestra forma tiene que ver con una historia y no traicionar una historia de muy buen relacionamiento, y lo otro es tener en cuenta determinadas particularidades y cuidar la relación en un nivel que quizás en otros lados no hay que hacerlo, pero una cosa que todos los que estamos en esto sabemos es que esto es muy pequeño y nos vemos permanentemente y vamos a volver a vernos mañana y pasado. Y ese control de grupo primario, que se estudia en sociología y que parece muy elemental, créanme que en otros lugares no los tenés. Los que hemos negociado en otros países del Mercosur, la verdad es que el anonimato, el dar un portazo, el indignarse y romper una negociación, te sale mucho más barato de lo que te sale en Uruguay. Entonces acá tenemos esto de lo que nos conocemos, del respeto que tenemos, de la idea de que esto tiene que ser hecho de alguna forma como siempre, que es hablando todos en torno a una mesa, eligiendo a los interlocutores que tengan vocación por ello, y ahí vamos a la matriz motivacional, y como todo, tanto en empresarios como en sindicalistas, hay más o menos motivaciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes. Yo lo que puedo decir de lo que he hablado es que las trascendentes están. Las trascendentes, ¿por qué me importan? Porque lo que vamos a hacer hoy, si empezamos a trabajar con esto, es plantar un árbol cuya sombra seguramente yo no vea. Y esa es la gracia, que los que estamos ahora estamos en el momento histórico para poderlo hacer, con todos los callos y las cicatrices del pasado, pero legando algo que posiblemente los beneficios sean para el futuro. Haciendo el ejercicio de imaginarnos ese futuro, como decía hoy el ministro, ¿no? Entonces, un poco para resaltar dos puntos que me parece que surgieron en el trabajo con la dirección sindical y que me parece que tenemos que tener en cuenta es, Peter Drucker siempre habló de complejo de inferioridad del sindicato, diciendo que era parte del argumento del espíritu combativo y del llamado a la lucha. Yo no noté complejo de inferioridad en los sindicatos, pero sí es cierto que por un tema de tiempos disponibles y de formación hay una enorme asimetría en la posibilidad de dedicarse a esto con el tiempo y el cuidado que requiere. Yo les diría que fue unánime en todos los actores sindicales el pedido de formación, y por supuesto que en eso no fueron solo ellos, sino que también nos dijeron que algunas personas que vamos representando las empresas no conocemos suficientes, y también en el caso del Ministerio de Trabajo reconocieron la labor, pero dijeron que faltan personas y porque no les dan las manos ya o los tiempos, y que qué bueno sería que supieran más de los negocios sobre los que tienen que opinar, porque los haría interlocutores aún más válidos de los que son. Entonces, el tema formación o educación digámoslo como lo digamos, parece ser un imperativo, como decía el ministro, adaptado a lo que se necesita a nivel del reskilling de competencias
y negociaciones y capacitaciones específicas en cómo negociar, qué es una empresa, cuál es el mercado laboral del futuro. Y hay una cosa que nos tiene sensibilizados a todos, estemos de un lado o del otro del mostrador, y es que la tecnología se viene tragando puestos de trabajo, ya fue anticipado, pero no se olviden que después de la anticipación de esto, con un estudio de Frey Osborne que nosotros presentamos, después vino la pandemia, con lo cual el acelere tecnológico se instaló. Lo que se preveía que se iba a poder hacer en 5 años se adelantó muchísimo. Entonces hoy tenemos una crisis tremenda y el problema está diagnosticado. Muy difícil capacitar durante el puesto de trabajo que uno está ejerciendo, preparando para... O sea, hay 1000 desafíos de implementación en todo esto, pero la única forma es tener gente que sepa más. Si yo tuviera que resumir entonces cómo encuentro al movimiento sindical, más allá de que es una muestra que puede ser cuestionable en lo representativo, la metodología, lo que ustedes digan, me parece que son, de todas formas, la noticia para mí es tremendamente esperanzadora. O sea, encuentro lo que quiero encontrar, gente que está preocupada por los mismos temas, que se dan cuenta de lo que significa la tecnología, la inteligencia artificial, que se dan cuenta de lo difícil que es llegar a fin de mes, porque Uruguay es un país claro, pero porque todo el mundo tiene este problema de que, dicho, nadie puede comprar la casa propia siendo joven, en fin, esto es un tema bastante generalizado. Hay plena conciencia, entonces repito, para mí la preocupación era ser o no ser. ¿Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a pasar esto a la acción? ¿O va a ser otro diagnóstico, otro libro, otra publicación, otro evento de personas relevantes? Y bueno, por suerte es la alegría de decir, todo está dado para que comience, y de hecho el ministro decía que empieza hoy con la reunión. O sea que en definitiva parecería que si nos ponemos en marcha tenemos un momento histórico que aprovechar y que hay un diagnóstico mucho más compartido de lo que pensamos cuando actuamos desde esa relación genuina entre los que pensamos distintos y con el mismo faro de siempre, más y mejor empleo. No hay nadie que se oponga a eso en todas las entrevistas realizadas y en cualquiera de los escenarios que fue evaluado como posibilidad de cambio. Así que ojalá que 2030 podamos decir que nos va a encontrar felices y teniendo lo que necesitamos, no todo lo que queremos, lo que necesitamos para ser felices, estar bien y tener una mejor convivencia en la sociedad entre todos. Multiempleado. Bien. Damos paso ahora a la fase de las preguntas. Tenemos algunas que fueron llegando. Yo le voy pasando el micrófono a Dolores para la pregunta y luego algunos de nuestros autores la responden. Hay pocas preguntas, están muy tímidos. Hay dos que las... porque creo que una de las preguntas tiene relación con la segunda. Dentro de las grandes empresas, ¿identificaron si algunas son, qué porcentaje son proveedores del Estado? Y yo creo que esto tiene relación un poco con la última pregunta, que era que el gran sector no transable en Uruguay es el Estado. Entonces, de alguna manera son empresas diferentes. A ver, la pregunta vendría a ser entonces, dentro de los sectores no transables... No, dentro de las empresas encuestadas se identificaron si son proveedores del Estado. Ah, ok, sí, bueno, en algunas empresas grandes, evidentemente, el Estado tenía un peso importante. Por ejemplo, uno de los sectores, en el libro están detallados, hicimos entrevistas en 7 sectores en 3 tamaños, pero además hicimos entrevistas adicionales. Pero uno de los sectores en particular que entrevistamos es el sector de la construcción. No hay gran empresa de la construcción en Uruguay que no sea proveedor del Estado. Y luego era la parte de los... No, relacionado con eso, el gran no transable, digo, a la hora de fijar los salarios, teniendo en cuenta transables. Bueno, sí, en el libro está puesto específicamente, porque es un sector que además Sofía había estudiado en otro trabajo previo en profundidad, así que lo conocía en particular, está la evolución de los niveles de productividad en el sector de la construcción y los aumentos salariales
Y uno ve que en el sector de la construcción es un caso bastante visible en el cual los aumentos salariales han estado por encima de la productividad. Entonces, siendo un sector de bienes transables, lo que sería esperar es que el metro cuadrado de la construcción aumentara, cosa que en la práctica es lo que se da. O sea, el caso de la construcción es un caso típico en los cuales las pautas salariales no atadas a mejora de productividad conlleva aumento de los precios. Leo, me encanta pelearte, por eso introduje la pregunta, porque lo que sucede es que las empresas, mayoritariamente las que representan la negociación, trabajan para el Estado. Como todos saben que van a trasladar el mismo aumento de precios, no van a competir ahí. La verdad que no se esfuerzan mucho en negociar ese aumento porque lo va a pagar el señor Estado y listo. Y complica a la cadena de más abajo, al que trabaja para el sector privado en ese sector. No tengo que agregar mucho. Te vamos a incorporar, Alejandro. Después hay otra pregunta, Valeria, tú señalaste que habían de alguna manera involucrado a los sindicalistas en el faro, en la visión, en la misión. Ahora, ¿han podido avanzar en si comparten por lo menos el diagnóstico y más allá algún esbozo de lo que han sido las propuestas? No, las propuestas no se, porque no se validaron o no se comentaron con ellos. Lo que sí se habló muy claramente era de los efectos no deseados de la reglamentación actual y de los comportamientos oportunistas que muchas veces tienen situaciones que generamos nosotros mismos por la vía formal, que es un tema un poco ríspido de trabajar, que tiene que hacerse en mucha confianza, y estamos todos de acuerdo que hay determinadas cosas que no queremos que ocurran. Lo que tenemos que ver es cómo las encaminamos en un régimen que sea transparente y objetivo y que nos asegure que al final siempre estamos privilegiando más y mejor empleo. Tengo una última que llegó, no sé si más. Si eso de hacer siempre las cosas a la uruguaya, ir contra lo que aconsejó la OIT, bueno, ustedes, por lo que se ve en el libro y por lo que dijo el ministro, estarían de acuerdo, porque es un poco de que el Estado esté partícipe en los consejos de salud. Bueno, a ver, independientemente de la opinión de mis colegas, no es cuestión de que uno esté a favor o en contra. En realidad, la opinión de los autores no está en el libro, o sea, no es que nosotros estemos. Lo que nosotros transmitimos es cuál es la opinión de las empresas por las cuales están a favor de la participación del Estado. Hay algunas que pueden estar filosóficamente a favor de la participación del Estado, pero hay otras que plantean algo que ahí sí, digo mi opinión personal, que comparto. Yo no privatizo las normas legales. O sea, no me parece razonable establecer un sistema, que en un sistema con nivel de centralización que tiene Uruguay, porque es importante, el estudio CPA Ferrer, contratado, creo que prohibido, por el estilo, el año pasado hizo hizo un estudio en el que comparó el sistema uruguayo con los sistemas de los países que están en el grupo de los países más desarrollados, en la ONU. Y entonces, midiendo los niveles de centralización del sistema uruguayo con respecto a los países de la ONU. Resulta que en nuestro compite a altísimo nivel. Somos de los sistemas más centralizados del mundo. Entonces, en un sistema tan centralizado, en el cual lo que se acuerda después se transforma en ley obligatoria para todo el mundo, que el Estado desaparezca, me parece una cosa muy difícil de asumir. O sea, aún cuando asumiendo que los que representan, que vimos en la encuesta, que hay muchas empresas que dicen, yo no me siento representada en lo que se acuerda ahí.
Y además de eso, no tengo sentirme representada, voy a tener que asumir como ley lo que las partes acuerdan sin que intervenga el Estado, que se supone que es el custodio del interés general. Entonces, acá no hay blancos y negros, o sea, el tema es complicado. Yo creo que no se puede plantear el tema de ¿estamos a favor de la negociación bipartita, tripartita? Esa no es la pregunta, es ¿en qué condiciones estamos, como punto de partida es ¿en qué régimen estamos hablando? Si estamos hablando de un régimen en que las empresas tienen libertad para negociar condiciones, como planteaba Santiago, bueno, si los trabajadores y el empresario se ponen de acuerdo con que quieren un régimen distinto al régimen general y dicen es más beneficioso, bueno, entonces hay una libertad, o sea, esa norma no me constriñe y entonces no me preocupa tanto lo que diga la norma. Ahora, si es un sistema en el cual no voy a tener ninguna libertad y entonces algunos empresarios y algunos dirigentes sindicales acuerdan algo que después se va a transformar en ley para mí, bueno, es una cuestión que hay que pensarlo dos veces. Llegaron dos más. Un mínimo apunte nomás en relación a esto, que una cosa es hablar de intervención del Estado y otra es también hacer más a fondo y ver qué tipo de intervención. Una cosa es la intervención del Estado en el Consejo de Salarios en lo que refiere a la fijación de los salarios mínimos, que es la competencia original que tenía la ley cuando se aprobó, y otra cosa es cuando el Estado interviene ya en la actualización de todos los salarios de la actividad, en negociaciones de condiciones de trabajo, etc. Entonces también ahí ojo, porque cuando los empresarios hablan de intervención, no es cualquier tipo de intervención. Por eso es que en definitiva la propuesta es apuntar más a esos espacios que son justamente sin intervención, porque son los espacios de la negociación bipartita, de buscar ese traje a medida de la empresa, de negociar la productividad en mi empresa. Entonces, son dos aspectos que me parece van por lados distintos, que una cosa es que el Estado esté teniendo algún tipo de intervención, que aparte la mandata en salarios mínimos, también está la propia OIT, y otra cosa es, bueno, regular otros aspectos ya más amplios, como está sucediendo hoy en la práctica, ¿no? Bueno, vinieron dos más. Una más puntual, si las encuestas y trabajos se hicieron también con la Universidad de la República y con UNTU. Esa es una, ¿y la otra? La otra es mucho más profunda, viendo de quién viene. Dice, ¿cómo interpretan los autores el tema de la cultura del trabajo? Suerte. La primera es no, o sea, no. El trabajo fue hecho por los autores que representaban a IEM y la consultora Grant Thornton, y bueno, no participamos con otras universidades. A la segunda pregunta de cómo interpretamos la cultura del trabajo. Bueno, acá yo creo que cada uno tiene su opinión personal. Yo tengo de formación profesional y creo que la cultura está fuertemente influenciada por los incentivos. O sea, la cultura se genera básicamente por un proceso de observación. Yo vivo en un determinado entorno, tengo determinados incentivos que me mueven a tener determinados comportamientos. Los demás observan mis comportamientos y a la larga terminan percibiendo que esos comportamientos son el deber ser. Esa es mi interpretación de cómo se genera una cultura. Y la cultura uruguaya no tiene buenos incentivos para el trabajo y el precio que se paga es que se devalúa la importancia del trabajo. ¿Cuáles son los incentivos que creo que están mal? Esto es una opinión personal, claro, esto ya no es... Bueno, el tema de... En Uruguay es muy importante el tema de la capacitación. En el libro está detallado que los niveles de capacitación de la fuerza de trabajo uruguayo son malos, no son buenos. O sea, seguimos teniendo la imagen de, en términos relativos, el nivel de capacitación de la fuerza uruguaya es muy mala. Y los niveles salariales son muy bajos, entre otras cosas, porque el capital humano, o sea, el nivel de formación de la gente, es muy bajo. Entonces, si no podés hacer muchas cosas valiosas, es muy difícil que puedas ganar mucho. Entonces, en un sistema de ese tipo hay que tener fuertes incentivos en el sentido de que tenés que capacitarte, tenés que ir a más. Y eso exige que tiene que haber diferencias en los niveles de ingresos que hagan que la gente perciba que vale la pena hacer esfuerzo. Si las distancias que hay, y es fruto de
otro valor uruguayo, que es el igualitarismo, es bueno que todos seamos iguales. Si las distancias que hay entre el que sabe y el que no sabe son muy cortas, entonces el incentivo a hacerlo mejor, a aprender más, a ser más capacitado, disminuye. Yo siempre digo, por ejemplo, un caso típico es secundaria. Yo tengo una hija en secundaria ahora, gracias a Dios está fuera de lo que voy a decir. Claro, todo padre dice lo mismo, pero no hay incentivo para que la gente lo haga bien en secundaria. ¿Qué consecuencia mala hay de que pases por secundaria pasándola bien? Ninguna, no hay ninguna consecuencia. Después entras a la universidad, digo, nadie te elige. ¿Quién elige a alguien por el currículum de secundaria? Nadie. Nunca conocí una empresa que elija a los trabajadores en función de las notas que sacó alguien en el liceo. Entonces, no hay incentivos para hacerlo bien. Entonces, ese es el tema, o mejor dicho, hay que generar más incentivos para que la gente sepa que lo tiene que hacer bien. Los niveles, lo vemos también, por ejemplo, en la correlación que hay entre los niveles de salario y la educación. Entonces, hay un problema de incentivos en la cultura del trabajo. Yo no tengo un diagnóstico cultural como para poder compartir, más allá de mis impresiones con trabajadores y con empresarios y con todos los que vienen al IEM o con los que interactúo. Lo que sí, la pregunta me viene de perlas, y es, la cultura se construye con 3 pilares. Uno es el relato histórico que una organización o una sociedad quiera tener, adopte, y vuelvo acá de quién es, porque esa es la identidad. El segundo es el tipo de liderazgo que tenemos, y el tercero y fundamental es el sistema de límites. Esto es el sistema de límites. Hagámoslo bien, porque acá es donde definimos la cultura que queremos. Si cuando hacemos la legislación seguimos previendo que el que entra a 8:30 en vez de a las 8 y se queda a 5:30 para reponer, le pagamos una hora extra y les contamos solo media hora, no nos quejemos de la cultura. ¿Se entiende? Entonces, este es el momento en el cual vos definís el sistema de límites. Hagámoslo muy bien, para que nadie tome ventaja y para que realmente consigamos posicionar los valores que queremos posicionar y que van a estar en conflicto. Porque más allá de la preferencia de Leo de tomarse los viernes, yo como psicóloga especializada en estrés, fatiga y cansancio, les puedo decir que el descanso efectivo requiere determinados días continuos. Y como persona que dirige empresas les puedo decir que tengo que estar atenta a las vacaciones de los chicos, porque los padres no tienen con quién dejarlos. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Es la familia y que el chiquito en vez de estar con un cuidador esté con su mamá? ¿Es la salud porque necesita un descanso continuo de al menos 15 días porque si no, no hay reset cerebral? ¿Es la practicidad de que se van tomando todos los viernes y entonces ni me doy cuenta y no contrato un reemplazo? ¿Cuál es el valor? Porque el problema de los valores, y la cultura es un set de valores clusterizados a medida de la identidad de cada organización o cada sociedad, es que en general tienen contraposiciones que hay que conciliar. En cómo la conciliás, te jugás quién sos. Ser o no ser es cómo los vas a conciliar. Si fuera fácil y si fuera unidimensional, no estaríamos acá. El problema es cómo haces que esto forme una cosa coherente, integral y que aborde todos los aspectos que tiene que abordar. Porque el bienestar de la sociedad no es trabajar más o no es menos vacaciones, es qué es productividad y qué tipo de sociedad queremos. Y vas a tener que incluir todos los valores que hacen justamente a la dimensión humana. Por eso digo que para el IEM esto es muy natural, porque el centro es la persona. ¿Qué persona queremos que viva en Uruguay? ¿Quién decimos, este es un uruguayo, este es el uruguayo que queremos? Hoy y dentro de 20 años. Con esto se hace. Muchas gracias entonces. Damos por finalizada acá la fase de las preguntas. Dicho esto, por supuesto que los invitamos a que cualquier opinión, duda, consulta, aporte, etcétera, nos la hagan llegar. Digamos, ahora por un tema de tiempos no vamos a seguir este diálogo, pero queremos que continúe. Entonces, ya sea a través de los contactos con la academia, con el CED o con nosotros aquí en el IEM, los animo a que nos hagan llegar más preguntas, reflexiones, pedidos de material adicional, lo que ustedes consideren. ¿Bien? Dolores, si querés, nos das unas palabras de cómo sigue esto ahora. ¿Cómo seguimos? Justamente un poco lo que decía Valeria, para que no quedemos, hacemos el libro, que fue un bebé de parto largo,
nos juntamos acá, hacemos el lanzamiento, aplaudimos y nos vamos para casa. No, la idea justamente, por eso FARO se llama Centro de Análisis y Propuestas. La idea, que da mucho trabajo, es agarrar este librito, agarrar con los autores y con gente de FAROS, de SED, ir a ver a los legisladores, al Poder Ejecutivo, a los sindicatos, a las empresas, y bueno, hacer ese trabajo de hormiguita que a veces es bastante desestimulante, pero después uno ve que a la larga esa perseverancia, alguna puertita va abriendo. Lo vimos con el tema de energía, el cambio de la matriz energética, lo hemos visto en alguna medida en el tema de educación. Algo estamos viendo el tema de liberados del sistema carcelario, o sea que bueno, uno dice, gobernanza de las empresas públicas. Gobernanza de las empresas públicas, ahí falta mucho. Y bueno, alguna puertita se va abriendo, así que bueno, ese es el trabajo que sigue, mucho más trabajo.